Amada iglesia, muy buenos días a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias a Dios tenemos este tiempo en el cual el Señor nos permite el poder juntarnos de forma virtual para que de esa manera podamos nosotros buscar el rostro del Señor y a la vez poder disponer nuestro corazón para que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Agradecemos al Señor por lo que Él nos permite cada día poder ver la mañana y de esa manera al poder adorarlo y poder dejar todo en sus manos. Por eso que en ese tiempo tenemos nuestro culto de adoración al Señor. Así que le animamos a que podamos disponer nuestro corazón en todo momento para que el Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Si estamos cargados, si en algún momento pasa algo por nuestra mente, la palabra del Señor nos enseña que tengamos que venir a Él, todos los que están cansados, y poder descansar en Él entregando nuestras cargas. Y tanto usted como yo tenemos que seguir aprendiendo a descansar en nuestro Señor. Por eso quisiéramos en este tiempo orar y dejar todo ese tiempo en las manos de nuestro Señor para que Él nos hable. Acompáñenme en unas palabras de oración. Padre eterno, Dios amado, gracias Señor te damos por esta mañana que tú nos das. De tener, Señor, en Cristo Jesús esa libertad de poder acercarnos, Padre, de manera virtual, juntos como iglesia, para que de esa manera, Padre mi Dios, podamos abrir nuestros labios, levantar nuestra voz y reconocerte que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro único Dios. Señor, queremos, Padre, exaltar tu nombre, adorarte, y a la vez también, Señor, disponer nuestro corazón para que tú nos hables con tu palabra. Señor, que nada ni nadie, Padre Santo, nos pueda distraer de este momento contigo. Señor, habla nuestras vidas. Señor, entregamos a ti todas nuestras cargas, todo lo que pueda, Señor, estar pasando por nuestra mente, nuestro corazón. Y Padre Santo, aprender a dejarlo en tus manos. Te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque, Señor, en ti confiamos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente. En el Salmo 118, dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Tanto usted como yo tenemos que alegrarnos y gozarnos el día de hoy, porque Jehová es nuestro Señor, porque Él es el fundamento en nuestras vidas. Y por eso podemos cantar y decirle: Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en nosotros y aquí en la tierra. Así que alabemos a nuestro Señor. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Si oiga tu en cada nación, hasta que tu obra esté. Venga tu reino,
Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Sea tu nombre dado a conocer. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Dios lo envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya, porque Él vive, espero en mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá, porque Él vive, espero en mañana, porque
llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Orar al Señor y adorarle como Él se merece. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, no hay como tú. Señor Dios del universo, Padre, tú mereces ser exaltado por sobre todas las cosas, porque grande, grande eres tú, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso y a ti, Señor, va toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, gracias, gracias por ser tan misericordioso, tan bondadoso, Padre. Gracias porque como hijos tuyos, Señor, podemos ver ese amor mostrado en cada una de las cosas que tú nos das, Señor, que tú nos muestras, tu cuidado. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos amas tanto que aún enviaste a tu Hijo para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Padre, porque a través de ese amor, Señor, venimos a formar parte de tu familia. Nos has hecho, Señor, de la realeza. Padre, nos has hecho una nación santa, un pueblo tuyo, Señor, para que anunciemos las virtudes tuyas, Padre.
Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, en esta mañana juntos como iglesia, Padre, y decirte gracias, Señor. Gracias por todas las maravillas, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te adoramos y te exaltamos, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea tu santísimo nombre, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, amada iglesia, también en este tiempo vamos a leer la palabra del Señor. Yo te invito a que tú abras tu Biblia y vamos a buscar el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos desde el 12 hasta el 18. ¿Lo tenemos ya? Muy bien, amada iglesia, vamos a leer. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Dispongamos, amada iglesia, nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios a través de su siervo, el pastor Miguel Álvarez. Pastor Miguel, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Teoli. Dios te bendiga. Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta mañana al poder adorarle y al poder buscar su rostro y escuchar su bendita voz, su bendita palabra, mis hermanos. Hemos iniciado hace un par de semanas esta serie que se llama Un legado en el cuerpo de Cristo. Así le hemos denominado a esta serie. Hemos visto los dos primeros temas, ¿no? Como usted y yo, ¿no? Que estamos en este tiempo, mis hermanos, estamos llamados a preparar un legado de santos. Pero también en segundo lugar, ¿no? La semana pasada el pastor Daniel nos predicó, ¿no? La importancia de poder preparar, ¿no? De ser y preparar un legado de siervos de Dios, ¿no? Y hoy vamos a ver el tercer tema de esta serie, ¿no? La importancia de poder ser y preparar también un legado de valientes, mis hermanos. El pasaje leído por nuestra hermana Teoli, mis hermanos, ¿no? Sin duda es un pasaje hermoso que Pablo escribe y se dirige hacia los creyentes, hacia la iglesia de Filipos, ¿no? Y el versículo 15 nos debe llamar tremendamente la atención. Si usted tiene ahí la palabra del Señor, por favor, diríjase en primer lugar a este versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Una vez más, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Padre,
Gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Alúmbranos con tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, que somos tu pueblo, tus hijos, Padre, guíanos, Señor, a poder escuchar tu voz y a poder prepararnos, Señor, a preparar a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestra familia, Padre, en medio de estos tiempos difíciles para la gloria de tu nombre, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo está señalando una gran verdad, mis hermanos. Miren, Pablo escribiendo la carta aproximadamente en el siglo I, ¿no? Mis hermanos, y esta situación hace más de 20 siglos no ha cambiado. Esta es la situación de la historia de la humanidad. Esta es la situación del corazón del hombre, ¿no? Que cada vez más vivimos en medio de esta generación, como dice Pablo, maligna y perversa. Maligna y perversa. Los tiempos son difíciles, mis hermanos, y la responsabilidad que tiene usted y yo de poder vivir en medio de esta generación maligna y perversa, y la responsabilidad que tenemos de poder formar a nuestros hijos, de poder cuidar de los nuestros, de poder preparar a nuestra familia para que pueda vivir en medio de esta generación maligna y perversa para la gloria del Señor. Este es el tema. Sin duda, es necesario no solamente hablar de un legado de santos, no solamente hablar de un legado de siervos, sino de un legado de valientes que tengan que enfrentar a esta generación, de valientes que tengan que poder alumbrar, de poder irradiar la gloria de Dios, de poder mantenerse firmes ante esta generación perversa y maligna que siempre se ha manifestado y que aún se sigue manifestando, mis hermanos, a lo largo de las Escrituras. Miren, mis hermanos, el versículo 15, ¿no? ¿Qué tiempos estamos viviendo, no? Si me pueden ayudar con el PPT ahí, por favor, ¿qué tiempos estamos viviendo? La NTV va a decir de este versículo 15 que es un mundo lleno de gente perversa y corrupta, ¿no? Un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Así va a traducir la NTV, ¿no? La NBI va a traducir una generación torcida y depravada. Una generación torcida y depravada, ¿no? La TLA va a traducir un mundo lleno de gente malvada y pecadora. Y sin duda, mis hermanos, ¿no? Los tiempos cada vez son más adversos, son malos. Mis hermanos, la degradación que estamos experimentando es una degradación social. La sociedad, en vez de mejorar, a pesar de que la ciencia aumenta, a pesar que los años avanzan, vemos una degradación a nivel social, ¿no? Vemos una degradación como nuestras autoridades, teniendo poder y autoridad, vemos solamente en nuestro propio país los últimos presidentes, mis hermanos, ¿no? Todos ellos con juicio, ¿no? Uno cuando ve ahora los candidatos no sabe por quién votar, porque ya nuestra confianza, nuestra credibilidad ante las autoridades está muy mal vista, realmente, ¿no? Porque hay una degradación social, hay un tema difícil con la autoridad, hay una degradación familiar, mis hermanos, ¿no? Donde hoy en día la vida, la familia, el matrimonio, mis hermanos, es visto en menos, ¿no? Se le ha dado poder a los promotores de la impiedad, de la maldad, donde ponen leyes en contra de la vida, en contra de la familia, en contra del matrimonio. El pecado antes, mis hermanos, el pecado era encubierto, ¿no? ¿No? Pero hoy en día vemos que el pecado se realiza abiertamente y vemos cómo hay una degradación social, familiar, pero también hay una degradación personal, donde realmente, mis hermanos, vemos que el hombre cada vez más está manifestando la maldad que hay en su corazón. Es por eso que la palabra de Dios nos ha advertido a nosotros como hijos de Dios
que en los postreros tiempos la maldad irá en aumento. Revisaba las redes sociales en estas semanas y es interesante cómo un pensamiento salía ahí, donde la generación de hierro, decía, hacía mención a dos generaciones. La generación de hierro está dejándonos, ¿no? A nuestros padres, nuestros abuelos, esa generación está pasando, la generación de hierro. Y estamos dando paso a una generación de cristal, una generación frágil, una generación vulnerable. Está pasando la generación de hierro y está dando paso a una generación de cristal. Los tiempos son cada vez más difíciles y en medio de este tiempo difícil, mis hermanos, es necesario nosotros ser, en primer lugar, una generación valiente que forme a una generación de valientes para que puedan resistir y hacer frente a estos tiempos perversos y malignos. Miren, mis hermanos, cómo la Biblia, ¿no? En segundo lugar, nos describe cómo es esta generación, cómo ha sido la generación a lo largo de la historia. Mateo 12:39 dice acerca de la generación adúltera, ¿no? El Salmo 78:8 dice generación rebelde. Es interesante cómo Moisés, dirigiéndose al pueblo de Dios, le dice, vosotros sois rebeldes, de corazón duro, duros de cerviz, le dice, ¿no? Rescata esta característica del pueblo de Dios, rebelde y duro de cerviz, ahí en el libro de Deuteronomio. Dice, también la Biblia nos habla de una generación torcida, de una generación perversa, de una generación de víboras, una generación mala, incrédula, maligna, una generación pecadora. Miren cómo la Biblia, mis hermanos, nos advierte que los tiempos son malos. Siempre han sido malos y aún seguirán siendo difíciles, mis hermanos. El predicador, un famoso predicador, Charles Spurgeon, predicador, ¿no?, que menciona este pensamiento, mis hermanos. Hace 2 siglos atrás, dice, mire, hace 2 siglos atrás, esta época actual, hace 2 siglos atrás, es tan frívola que si un hombre ama al Salvador, ama a Jesucristo, se le tilda de fanático. ¿Te parece familiar, no? Hace 2 siglos atrás, ¿no? Si uno ama a Jesucristo, ama la palabra del Señor, ama al Salvador, se nos tilda de fanático. Y si odia los poderes del mal, dice Spurgeon, si odia los poderes del mal, se le llama intolerante. Intolerante. Los tiempos son adversos, ¿no? Pero el corazón del hombre, mis hermanos, sigue siendo el mismo, perverso, inclinado al mal. A los creyentes se nos llama fanáticos, intolerantes, ¿no? Y miren, mis hermanos, ante esta realidad, ¿no? Pablo, ¿no?, en el primer siglo está escribiendo a la iglesia de Filipos, a los creyentes, y les dice, estamos en medio de una generación perversa y maligna, ¿no? Pero rescata la vida de estos hermanos, la vida de esta iglesia, ¿no? Y los llama a seguir perseverando y a seguir siendo valientes, ¿no?, en medio de esta generación. Y va a rescatar 3 enseñanzas que tanto Pablo la vivió y que también ve en ellos y los alienta a seguir en ello, mis hermanos. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo vivir en medio de esta generación perversa y maligna? ¿Cómo ser valiente? ¿Y cómo preparar un legado de valientes? Pablo nos va a enseñar en primer lugar, la primera enseñanza, que su valentía radique, mis hermanos, escuche bien, que su valentía radique en los principios de la palabra de Dios. Amén. La valentía de nosotros como hijos de Dios, ¿no? La valentía de nuestros hijos y familiares no debe radicar, mis hermanos, en medio de este tiempo postmoderno, en medio de ese tiempo donde todo es relativo, donde no hay fundamentos, ¿no? Donde ya no hay principios estables, mis hermanos. Estos son los tiempos que estamos viviendo y que le tocarán vivir a la generación que viene, donde ya no hay fundamentos.
y donde la palabra de Dios ya no es el fundamento para la vida del hombre, nosotros tenemos que seguir resistiendo a esta generación, mis hermanos, con principios basados en la palabra de Dios. El principio fundamental para la vida del creyente es la palabra de Dios. Su valentía debe radicar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha dejado en su palabra, no en el consejo del hombre, no en la sabiduría del hombre, no en la experiencia que yo he adquirido como hombre, no, sino en un principio inamovible, en un principio que realmente puede pasar todo, pero ello no pasará, que es la palabra del Señor. Nuestra valentía, mis hermanos, debe radicar en los principios de la palabra de Dios. Y miren lo que rescata el apóstol Pablo de esta iglesia, ¿no? Miren lo que dice en el versículo 12 y en el versículo 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La iglesia de Filipos era una iglesia obediente, ¿no? Y aprendió a ser obediente porque escuchó la palabra de Dios, conoció la palabra de Dios, conoció, ¿no?, el mensaje de Dios a través de Pablo como pastor, como misionero, y aprendió a obedecer, no como en mi presencia solamente. Pablo ya no estaba con ellos, ¿no? Los que somos padres, ¿no?, sabemos que nuestros hijos nos obedecen mientras estamos ahí, ¿verdad? Mientras estamos mirando, mientras estamos observando, mientras que estamos cerca, ellos están obedeciendo. Pero Pablo rescataba que la obediencia de los creyentes, ¿no?, era tal que Pablo ya no estaba presente, ¿no? Él estaba ya ausente, mis hermanos, y aún ellos, ¿no?, tenían esta virtud de la obediencia al Señor, a las palabras inculcadas por Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Interesante, mis hermanos. Para poder resistir a esta generación maligna es necesario obedecer a la palabra de Dios, poder ser hijos obedientes, ¿no? Y ocuparnos, como dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Era una generación obediente de creyentes que Pablo no está diciendo que la salvación se pierde, sino que un creyente valora su salvación. Un creyente realmente vive su salvación y ama al Señor por lo que ha hecho en su vida y está viviendo en obediencias a la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Esta iglesia de Filipos había aprendido que los principios de la palabra de Dios son para obedecerla, son para aferrarnos a ella en medio de este tiempo difícil, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de este tiempo de maldad, en medio de este tiempo de rebeldía. Lo único que puede sostener al creyente, al Hijo de Dios, es agarrarse y aferrarse a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Era una generación de creyentes obedientes, que se hacían de la palabra de Dios, que se cogían de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos enseñan las Escrituras, mis hermanos, a nosotros que vivimos en este tiempo difícil también. Miren, mis hermanos, en primer lugar, la palabra de Dios nos muestra que una generación valiente conoce los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo van a obedecer? ¿Cómo voy a obedecer? ¿Cómo van a obedecer mis familiares, mis hijos, si no conocen los principios de la palabra de Dios? Miren lo que dice Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo alguien va a obedecer si no conoce la palabra de Dios? Y hoy, ¿no?, estamos meditando en la palabra de Dios. Hoy iniciamos la academia bíblica, ¿no?, a las 11:30, ¿no?, con ese objetivo, mis hermanos, poder conocer más de la palabra de Dios. Nadie va a obedecer si no conoce al Señor. Y esto es lo que el Señor ordenó a Moisés que enseñase al pueblo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, la primera parte. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Que os enseñase. Una generación valiente conoce los principios de la palabra de Dios. Dios le está diciendo a Moisés, ¿no? Moisés habla con el pueblo. El pueblo tiene que enseñar estas palabras.
tiene que enseñar estas palabras. ¿A quién? A sus hijos, ¿no? Tiene que enseñar estas palabras. Si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a poder obedecerla, no vas a poder estar firme en medio de esta generación maligna y perversa, no vas a poder resistir, no va a entrar el temor en tu vida, no vamos a poder enfrentarnos con valentía, una valentía que radica en la palabra de Dios, en la palabra, en las promesas de Dios. Entonces es necesario, en primer lugar, mis hermanos, tener una generación valiente que conoce los principios de la palabra de Dios. Enseñen de Dios. Enseñemos de la palabra de Dios a nuestros seres queridos. En segundo lugar, una generación valiente que cumple los principios de la palabra de Dios. No solamente cuántos de nosotros tenemos años en la fe, conociendo, mis hermanos, conociendo la palabra de Dios. No es suficiente conocer la palabra de Dios. También es necesario cumplir los principios de la palabra de Dios. Mire lo que dice la segunda parte del texto. Para que los pongáis por obra en la tierra. Miren, mis hermanos, para que los pongáis por obra en la tierra. El versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Hermano, no solamente tienes que enseñar, sino que en segundo lugar tú tienes que cumplir en primer lugar esa palabra en tu vida. Que esa palabra que estamos enseñando, que esa palabra que estamos, mis hermanos, dando a nuestros familiares, a nuestros hijos, que estamos conociendo cada vez más, tenemos que cumplir esos principios y de esa manera podremos resistir, ¿no? En esos tiempos difíciles, ¿no? Con la palabra del Señor. El Señor nos está diciendo, ponlas por obra. Tenemos que ponerlas por obra, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces, una generación valiente que conoce los principios, ¿no? De la palabra de Dios, pero también una generación valiente que cumple los principios de la palabra de Dios. Hay que ponerlos por obra. Ahí Moisés está hablando, ¿no? De que hay que enseñarles a temer a Dios, que ellos vean en nosotros. ¿Cómo le voy a enseñar a que teman a Dios si yo no temo a Dios? Tienen que ver en mí, yo que soy un hijo de Dios, que soy un creyente de años, tienen que ver que yo temo a Dios. Moisés mismo, que amen a Dios, dice también en los versículos más adelante. ¿Cómo voy a enseñar a mi generación que amen a Dios si no me ven a mí amando a Dios, buscando a Dios en primer lugar, amando su palabra, amando sus principios? Mis hermanos, es necesario conocer, pero también es necesario cumplir los principios de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, una generación valiente que comparte los principios de la palabra de Dios. Mira lo que Moisés le dice ahora. Tú que ahora conoces, tú que has enseñado, ¿no? Tú que estás cumpliendo, ahora tienes que enseñarle esto a tus hijos, dice. El versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Mira lo que dice a continuación. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta es la clave, mis hermanos. Dios hablándole a Moisés, Dios le ha enseñado ahí en el Sinaí a Moisés. Las generaciones van a experimentar tiempos difíciles, tiempos malvados, tiempos de perversión, tiempos donde la maldad irá en aumento. Y Moisés, tienes que enseñarle a mi pueblo que de generación en generación tienen que conocer mi palabra, tienen que cumplir mi palabra y tienen que compartir esa palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. De esa manera, mi generación, la generación de los santos, la generación de los siervos, será también una generación valiente que resista con los principios de la palabra de Dios a esta generación perversa y maligna. Pero si tú y yo desconocemos la palabra, si tú y yo solamente conocemos teóricamente la palabra y no la encarnamos en nuestras vidas,
Si tú y yo no propiciamos que nuestros hijos conozcan y vivan la palabra y la compartan, mis hermanos, ellos no tendrán el fundamento de la palabra de Dios para poder resistir a estos tiempos adversos y malos. Cuán importante es que podamos compartir de generación en generación, mis hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios. Tus hijos, tu familia, están oyendo la palabra de Dios. Estás siendo realmente un instrumento para poder llevarles la palabra de Dios. Quiera Dios que estés haciendo esto con tu generación. Quiera Dios que tu generación te esté viendo, amando la palabra de Dios. De esa manera, amada iglesia, amado hermano, de esa manera seremos una generación valiente, donde esa valentía radique en los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, en medio de esta generación perversa y maligna, ¿no? Dios nos ha dejado su palabra para poder enfrentarnos y estar firmes y ser valientes, pero en segundo lugar, esta generación maligna y perversa, mis hermanos, tenemos que enfrentarla, ¿no? En el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios. Que esta generación vea en nosotros que nuestra valentía radica en el poder del Espíritu de Dios. En primer lugar, que radica en la palabra, en los principios de la palabra de Dios, pero en segundo lugar, esta generación tiene que vernos a nosotros que nuestra valentía radica en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Miren, mis hermanos, mira lo que nos enseña Pablo en el pasaje que estamos meditando, en Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 13, mis hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, mis hermanos, esta generación, una generación valiente, ¿no? Que realmente asume no ser valiente con sus fuerzas, no asume ser valiente con su temperamento, con su carácter, mis hermanos. En medio de estos tiempos, mis hermanos, donde el consumismo, ¿no? En este tiempo nos piden consumir, ¿verdad? Y rápidamente, ¿no? Donde el hombre está más orientado a poder adquirir, a poder poseer, a poder comprar rápidamente, donde lo más importante es lo material, las adquisiciones, donde estamos más orientados en este tiempo a poder guiarnos por nuestras sensaciones, por nuestros sentimientos. Mis hermanos, cuán importante es poder resistir a estas filosofías, a estas generaciones con el poder del Espíritu Santo. Que nuestra valentía radique en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Y para eso, mis hermanos, esta generación valiente tiene que saber que está comisionada por el poder del Espíritu de Dios, que tiene una comisión que cumplir. Una generación valiente comisionada por el poder del Espíritu de Dios. Miren lo que nos enseña, mis hermanos, ¿no? Cuando leemos este pasaje, el versículo 13 de Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No? Ustedes se han dejado, como creyentes, han dejado que Dios trate con sus vidas. Ustedes, como creyentes, como hijos de Dios, están dejando y están permitiendo que Dios obre en sus vidas, que Dios, que es bueno, esté mostrando en sus vidas su buena voluntad, su agradable voluntad, su perfecta voluntad. No se están guiando por lo que el mundo enseña que hay que seguir y conseguir, ¿no? No se están guiando por las sensaciones, por sus emociones, por sus deseos, por sus anhelos, no se están guiando por lo material, se están guiando por el Señor, están dejando que Dios obre en sus vidas, trate en sus vidas y que Dios cumpla sus planes preciosos. Están haciendo la voluntad del Señor, dice, por su buena voluntad. Qué precioso, mis hermanos, es que una generación sea guiada por el Señor. ¿Y cómo sucede esto?
Cuando esta generación sabe que tiene una comisión que cumplir. Una generación valiente está comisionada por el poder del Espíritu de Dios. Miren lo que dice el versículo de Deuteronomio 6, mis hermanos, versículo del 10 al 12. Versículos de Deuteronomio 6, del versículo 10 al 12. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Mira lo que dice el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta generación en la cual estamos viviendo y las generaciones que vengan, mis hermanos, van a ser seducidas. Estamos siendo seducidos, estamos siendo atraídos, van a ser atraídas por lo material, van a ser atraídas por el humanismo, por el poder obtener cosas, obtener bienes y poder invertir su vida, sus fuerzas, sus recursos en poder consumir, en poder adquirir, ¿no? Y poder dejar de lado, mis hermanos, ¿no? Lo más importante, su relación con Dios, su familia, los hijos, ¿no? Y todo ello porque están siguiendo sus emociones, sus sensaciones, lo material. Y eso, mis hermanos, nos enseña la palabra de Dios. Moisés está advirtiendo al pueblo, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar una tierra, dice. Te va a dar una tierra. Miren lo que dice el versículo 10, ¿no? Ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Te va a llevar a una buena tierra que Dios prometió. Va a haber prosperidad en tu vida. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste, ¿no? Te va a dar casas. Una casa hermosa le iba a dar a Israel. Casas en esa tierra prometida. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies. Mira, Dios estaba advirtiendo a través de Moisés, Dios va a cumplir su palabra, Dios te va a prosperar, te va a ir bien. Como a muchos de nosotros en esta generación nos está yendo bien, te está yendo bien, te va a ir bien. Pero ojo, dice Moisés, no te distraigas por lo que has adquirido, no, que no te ciegues por lo material, por la prosperidad que has alcanzado, por la profesión que has alcanzado, por la casa que has adquirido. Todo eso son bendiciones. Pero ojo, dice de Moisés, mira lo que dice el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuán importante es que nuestra generación, esta generación valiente, sepa que tiene una comisión, que está comisionada por el poder del Espíritu Santo, que tiene que hacer la voluntad de Dios y que nunca debe olvidarse del Señor, que está aquí en la tierra no para adquirir, no para hacer bienes materiales, no para vivir terrenalmente, sino que yo tengo una comisión como hijo de Dios, tengo que alumbrar con la palabra de Dios en primer lugar, pero también lleno del Espíritu Santo y no dejarme guiar por lo que otros están haciendo, por lo que otros están adquiriendo y no le dan la gloria a Dios. Si Dios me ha bendecido con una profesión, si Dios me ha bendecido con un bien, si Dios me ha prosperado, es para darle la gloria a Dios y no olvidarme del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Yo estoy aquí en esta tierra, esta generación valiente tiene que entender que estamos de paso, que tenemos una gran comisión que cumplir, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está en el reino de los cielos. Y esto, mis hermanos, es lo que Pablo está enseñando. Ustedes han sido sensibles a la voz de Dios.
Él está tratando con ustedes, están cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque han entendido que están comisionados por el Señor, por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, querido hermano, querido joven que nos escuchas, nosotros vamos a resistir a esta generación maligna y perversa, consumista, materialista, humanista, si entendemos valientemente que estamos de comisión. Tenemos una comisión que cumplir de parte de Dios, de parte del poder del Espíritu Santo. Si tú tienes una relación fuerte con el Señor, vas a estar siempre firme en esa comisión. No te vas a marear por las cosas que este mundo te pueda dar, sino que todo vas a poder ordenarlo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. No vas a ser desagradecido, sino que todo lo que Dios te da, te vas a acordar, esto es de parte de Dios, esto me lo ha dado Dios. Así que yo soy agradecido al Señor, le doy la gloria al Señor. Esto es lo que Moisés estaba advirtiendo al pueblo. Dios te va a bendecir y no te olvides de Dios. Tú estás en medio de una generación consumista, no te marees por ello. En medio de una generación materialista, no te marees por ello. En medio de una generación humanista, no te marees por ello. Recuerda que tienes una comisión que cumplir. Pero en segundo lugar, una generación valiente controlada por el poder del Espíritu Santo, controlada por el poder del Espíritu de Dios. Miren lo que dice el versículo 14, mis hermanos. En la Reina Valera del 60 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no? La NTV va a decir, haced todo sin quejarse y sin discutir, ¿no? La NBI va a decir, hagan todo sin quejas ni contiendas, ¿no? La TLA va a decir, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Filipos? Hermanos, en medio de esta generación perversa y maligna, nosotros tenemos que ser controlados por el poder del Espíritu de Dios. Controlados por el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, controlados por el Espíritu de Dios. No nos comportemos como el mundo, dice el apóstol Pablo, ¿no? El mundo que daña con sus palabras, que tiene una doble moral, ¿no? Sino que el creyente que va a resistir, ¿no? Que es valiente, mis hermanos, es controlado, no por su temperamento, no por su carácter, sino por el Espíritu de Dios, ¿no? No vivimos en murmuraciones, no vivimos en pleitos y contiendas como el mundo que no conoce a Cristo, ¿no? Usted tiene un problema que arreglar con un hermano, arréglelo, mi hermano, ¿no? Podemos tener alguna dificultad con un hermano y el Señor nos manda a poder arreglarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios controla nuestras vidas. Como padres ya no obramos con maldad, no nos dejamos guiar por nuestro temperamento, sino somos guiados por el Espíritu Santo, controlados por el poder del Espíritu Santo. Esta generación entonces perversa y maligna va a ver que nuestro comportamiento es diferente. ¿Y por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. No nos dejamos guiar por nuestras emociones, no nos dejamos guiar por nuestras pasiones, por nuestros estados de ánimo, sino que somos controlados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios controla mi lengua. El Espíritu de Dios controla mis acciones, mis reacciones. Y podemos de esta manera dar testimonio, mis hermanos, alumbrar en medio de esta generación caída. En tercer lugar, una generación valiente cuya confianza, mis hermanos, radica en el poder del Espíritu de Dios. Miren, mis hermanos, lo que dice 2 de Corintios, mis hermanos. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Todavía estamos en la lámina anterior. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, mis hermanos. Miren lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Espíritu de Cristo. Somos llamados a ser una generación valiente.
Somos llamados a poder formar una generación valiente, a dejar un legado de valientes, no porque seamos fuertes, mis hermanos. Amén. No porque seamos de piedra, de buen carácter, de buen temperamento, no, sino porque reconozcamos nuestra debilidad delante del Señor, sino porque reconozcamos nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas, sino porque reconozcamos que el que tiene el poder para ayudarnos a seguir adelante, el que tiene el poder para ayudarnos a salir en medio de las dificultades, es el Señor. Pablo mismo reconocía que en medio de sus debilidades es Dios quien lo ayuda, es Dios quien tiene todo el poder, mis hermanos. No somos valientes, mis hermanos, porque seamos fuertes. Somos valientes porque sabemos que el que está con nosotros, el que va delante de nosotros, es aquel que nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. David fue valiente frente a ese gigante llamado Goliat, no porque era fuerte, no porque estaba bien capacitado, no, sino porque sabía que delante de él estaba Jehová de los ejércitos, el cual lo había llamado, el cual lo había acompañado todos los días de su vida, venciendo al león, venciendo al oso, y que también vencería a este Goliat, perdón. Y también nosotros tenemos que ser conscientes de lo mismo, mis hermanos. No somos fuertes por naturaleza, somos débiles y tenemos que reconocer ello, que somos débiles, frágiles, pero que nuestra valentía radica en quién es nuestro Dios, en de quién viene el poder, de parte de Dios, que Él está con nosotros, que su poder mora en nosotros, mis hermanos, que su presencia va con nosotros todos los días de nuestra vida. Una generación valiente cuya confianza radica en el poder del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Amén. Cuán importante, mis hermanos, es entonces entender que para resistir a esta generación perversa y maligna y para alumbrar, mis hermanos, como hijos de Dios en medio de esta generación, es necesario en primer lugar estar firmes en los principios de la palabra de Dios y en segundo lugar estar, mis hermanos, llenos del poder del Espíritu de Dios. Pero en tercer lugar, mis hermanos, para poder resistir, para poder enfrentar a esta generación maligna y perversa, tenemos, mis hermanos, que ser una generación de valientes y esa valentía radique en nuestra probidad como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir probidad, mis hermanos? Alguien que es probo, es alguien que es íntegro, alguien, mis hermanos, que realmente es de una sola pieza. El probo es íntegro, es honesto, es aquel que es de una sola pieza, no es de doble ánimo, no es inconstante, sino alguien que es probo, es alguien que realmente es irreprensible. Miren lo que dice, mis hermanos, el versículo que estamos estudiando, ¿no? En Filipenses, mis hermanos, el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a poder, mis hermanos, resistir y aún dar testimonio en medio de esta generación perversa y maligna, en medio de esta generación de maldad? ¿Cómo vamos a poder hablarles de Cristo? ¿Cómo vamos a poder guiarlos y poder dar realmente un testimonio no coherente, mis hermanos, mostrando de que somos realmente hijos de Dios, que hemos sido transformados por el poder de Dios, que en nosotros, mis hermanos, hay honradez, que en nosotros hay integridad? Ese es un hijo de Dios probo, que realmente practica la probidad, mis hermanos. Y miren, mis hermanos, cómo nos vemos aquí, mis hermanos, que una generación valiente cuya conducta sea coherente con el evangelio. Alguien que es probo, mis hermanos, su conducta, en primer lugar, es coherente con el evangelio, ¿no? Mira lo que dice la NTV.
En el versículo 15 dice, para que nadie pueda criticaros, para que nadie pueda criticarnos. Hermano, hermana, el mundo necesita ser ganado por la palabra de Dios, pero también por el poder de Dios que ha transformado nuestras vidas. Antes también nosotros estábamos en medio de esta generación perversa y maligna. Éramos hacedores de maldad, pecadores, practicábamos el pecado, nos gozábamos en el pecado, mis hermanos. Pero hoy en día, que somos hijos de Dios, que hemos sido rescatados de esa condición de hijos de ira, de hijos de desobediencia, el Señor ha transformado, tiene que haber transformado nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. No puede ser posible que yo, siendo creyente, tenga una vida que no refleje que sea un hijo de Dios. No puede ser posible, no sería, mis hermanos, no sería eso real. Nuestro Dios es real, que no solamente transformó nuestra condición de caída, nuestra condición de ahora ser hijos de Dios y ser salvos, sino también ha evidenciado y evidencia los frutos de que somos hijos de Dios. Nuestra conducta es otra, porque ahora somos hijos de Dios. Esta generación tiene que ver en nosotros una conducta que realmente sea coherente con el Evangelio, coherente con el Evangelio. Así que, amada iglesia, esta generación valiente tiene que verte a ti, tiene que verme a mí, que no solamente yo conozco del Evangelio, sino que mi conducta es coherente con el Evangelio, que lo que yo digo es también lo que yo hago. Por eso, que nadie tenga que señalarlo, dice irreprensible, que no seamos señalados, que no seamos, mis hermanos, ¿no? Observados por un pecado o por una mala forma de vivir que no sea coherente con el Evangelio, que nadie pueda criticarnos, como dice la NTV. Pero esta generación también valiente, ¿no? Que es proba, es una generación consagrada, que dé testimonio del poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Y acá Pablo está diciendo, en medio de esta generación maligna, en medio de esta generación perversa, el creyente tiene que resistir consagrándose a su Señor, no manchándose con el pecado, no tolerando el pecado en su vida. Y si cayó en el pecado, si tropezó en el pecado, si erró, entonces buscar rápidamente al Señor, tener cuentas cortas y, como dice su palabra, que confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Pero ya no vivir, ¿no? Buscando el pecado, ya no vivir abrazando el pecado, sino consagrándonos para el Señor, sabiendo que somos hijos de Dios. De esta manera, mis hermanos, podemos evidenciar que somos diferentes, que somos una generación valiente porque el Señor ha transformado nuestra vida y nuestra vida es coherente con el Evangelio. Nuestra conducta es coherente con el Evangelio. No compartimos el pecado, no buscamos el pecado, no porque seamos cucufatos, sino porque sabemos quiénes somos, hijos de Dios, de un Dios 3 veces santo, de un Dios que tiene una nación santa, la cual somos nosotros, mis hermanos. De esta manera, esta generación ve una integridad de nosotros, una probidad, realmente que somos coherentes con el Evangelio. Pero en tercer lugar, una generación valiente y constante y fiel a las promesas del Evangelio. Hermanos, en estos tiempos malos y adversos que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que aún serán más difíciles, porque así lo dice la palabra del Señor, usted y yo somos valientes, no porque seamos fuertes, hemos dicho, no porque realmente seamos vulnerables o realmente hayamos alcanzado madurez espiritual, no. Somos fuertes, mis hermanos,
porque el Señor está con nosotros, su palabra está con nosotros en primer lugar, porque estamos llenos del Espíritu Santo en segundo lugar, pero mis hermanos también, porque hemos entendido que parte de nuestro caminar con el Señor es experimentar el sufrimiento, es experimentar el dolor. Y en medio de ello somos valientes porque somos constantes, permanecemos en el Señor, en medio de las cosas que nos estén pasando en estos momentos, en medio de las cosas que vendrán, seguiremos siendo valientes y somos constantes. Si nuestros hijos, si esta generación ve que nosotros somos constantes, entonces nuestro discurso no solamente es un discurso o solamente es una fe que se acomoda a nuestro bienestar, no, somos probos porque somos constantes, aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de la aflicción, aún a pesar del llanto, hermano, hermana, amigo, amiga, somos probos porque hemos aprendido que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, aún Él mismo tuvo que pasar la aflicción para poder hacer la voluntad del Padre, para poder rescatarnos, para poder llevarnos a esa presencia de Dios. Y usted y yo tenemos que en medio de esta generación voluble, mis hermanos, en esta generación inconstante, como habla Santiago, ¿no? Que va por vientos, ¿no? Que es inestable, voluble, tenemos que ser constantes a pesar del dolor. Constantes y fieles a las promesas del Evangelio. Miren lo que dice aquí. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola, dice Pablo, versículo 17, derramándola, ¿no? Como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también. Eso lo dice en la NTV. La Reina Valera dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo experimentando la prisión, Pablo experimentando el sufrimiento, el dolor, Pablo siguiendo a su maestro, el Señor Jesucristo, hablando a los creyentes en medio de esta generación malvada, perversa y maligna. Está diciendo, una generación de valientes es una generación que es constante, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar de toda adversidad, somos constantes en las promesas que el Señor nos ha dado en su bendito evangelio, mis hermanos. Por eso el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte, mis hermanos. Sé fiel hasta la muerte. Esta generación nuestra tiene que vernos que somos valientes, mis hermanos, porque estamos resistiendo y somos constantes y que no estamos renegando de Dios y que no nos alejamos de los caminos de Dios porque ahora las cosas no van bien, sino que todo lo contrario. Seguimos firmes, firmes. En primer lugar, porque la palabra de Dios es nuestro fundamento ante un mundo relativo. En segundo lugar, estamos firmes y valientes. ¿Por qué? Porque estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Pero en tercer lugar, porque somos llamados a vivir en probidad. Somos probos, somos íntegros. Tenemos un carácter que es coherente con el Evangelio. Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos terminando. En medio de estos tiempos difíciles, el Señor nos dice lo siguiente, mis hermanos. Él nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Mira, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Somos una generación valiente, no porque seamos fuertes, sino porque Él está con nosotros. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Somos una generación valiente y llamados a dejar un legado de valientes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Mateo 11:12 dice lo siguiente. Miren, esta es una versión, la TLA. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Mire bien lo que dice a continuación.
Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Los que pertenecen al reino de los cielos son gente valiente. Son gente que conoce que su fundamento está en la palabra de Dios. Son creyentes que reconocen que el poder viene de parte de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir en probidad, en integridad, ¿no? Gente que está perseverando, y gente que enseña a su generación a ser valiente. No radica en nuestras fuerzas, sino radica en el Señor. Solo gente valiente, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Y miren, para terminar, Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes. Mira cómo comienza este pasaje. Los cobardes, los que no son valientes, los que han dejado de lado los fundamentos de la palabra de Dios, los que han dejado esa comunión con el Señor, esa llenura del Espíritu Santo, los que han mostrado una doble vida, una doble moral, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué está diciendo este texto en otras palabras? Los valientes heredarán el reino de los cielos, los cobardes no lo harán. Somos valientes porque hemos puesto nuestra fe en los principios de la palabra de Dios. Somos valientes porque es Dios que nos da de su fuerza a través de la llenura de su Espíritu Santo. Somos valientes porque hemos dejado que Dios obre en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, y muestre en nosotros una probidad, mis hermanos. El Señor le dijo a Josué, para terminar, Josué, que tenía que conquistar ahora la tierra prometida, que tenía que enfrentarse a naciones, dice el libro de Deuteronomio. Moisés, te vas a enfrentar a naciones más grandes que tú. Mira, Josué recién entrado en el terreno, ¿no? Como líder, el Señor le está diciendo, ¿no? A través de Moisés, vas a enfrentar naciones más grandes que tú, pero no la vas a vencer porque tú seas mejor o más capacitado. Tú la vas a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Te acuerdas? A Josué le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En no alejarte de la palabra del Señor. En no salirte ni a diestra ni a siniestra. En cumplir, ¿no? Todos los principios de la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente en poder tener a Dios presente en tu vida. Es lo que el pueblo le pidió a Josué. Solamente que Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Amada iglesia, amados hermanos, estamos llamados a ser una generación valiente en medio de estos tiempos malos y difíciles, en medio de una generación perversa y maligna. Estamos llamados a ser valientes, pero también estamos llamados a dejar un legado de valientes para la gloria de nuestro Señor. Su palabra, el poder de su Espíritu Santo, el ser probos, íntegros, nos ayudará a poder ser valientes y a formar un legado de valientes. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias por tu consejo, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestros temores, nuestras luchas, Señor. Pero también reconocemos nuestra necesidad de ti. Y te pedimos a ti ayuda, Padre. Pedimos, Señor, que tú, Padre, puedas ayudarnos a amar tu palabra, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas.
anhelar el poder de tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida y que tu Espíritu pueda estar guiando nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor. Y Padre, el poder ser transformados todos los días de nuestra vida para poder dar testimonio, Señor, a esta generación perversa y maligna, Padre. Dar testimonio y así como dice Pablo, Señor, alumbrar como hijos de Dios en medio de esta generación, alumbrar y ser la sal y la luz que este mundo necesita, Padre, que nuestra familia necesita, Padre. Ayúdanos, Señor. Señor, gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amada iglesia. Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo de mucha bendición. Agradecemos al Señor porque Él nos permite estar aquí, reunidos, sabiendo que Él es quien nos guía, quien nos sustenta, y damos gracias a Dios por ello. Queremos también pasar a un tiempo muy especial, al tiempo de diezmos y ofrendas, en el cual deseamos ser hombres y mujeres agradecidos al Señor por el sustento que Él nos da. Saber que en Él podemos descansar y podemos saber que todo lo que podamos tener es porque Dios así lo permite. Así que en ese tiempo yo le invito a que pueda disponer su corazón entregándole al Señor lo que le pertenece. En libertad usted puede acercarse de lunes a viernes en el horario de 11 a 1 de la tarde a las instalaciones de nuestro templo, de la Alianza Cristiana y Misionera del Agustino. Ahí va a estar nuestro hermano Luis Romero, quien va a estar recepcionando en secretaría los diezmos y ofrendas que usted le trae al Señor. Pero también en esa comodidad y facilidad tenemos el número de cuenta de la iglesia que va a aparecer en pantalla, en el cual usted puede hacer, en este caso, su transferencia y poder mandar al correo que aparece en pantalla, en este caso la transferencia dada, o al WhatsApp que también aparece. Agradecemos al Señor por ello, así que vamos a orar en este tiempo por los diezmos y ofrendas. Acompáñenme en unas palabras de oración. Señor y Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Nos permite, Señor, reconocerte, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo. Reconocer, Padre Santo, que eres tú quien nos guía, nos guarda, Señor, que suple toda necesidad que podamos estar pasando. Padre, Señor, con un corazón agradecido, te entregamos lo que te pertenece. Señor, que siga siendo utilizado para la marcha de tu iglesia, Señor, para la extensión de tu reino, que de esa manera, Señor, más personas te puedan conocer. Oramos, Señor, mi Dios, por nuestros hermanos, por las personas, Señor, que nos escuchan y nos ven en este tiempo, están pasando alguna necesidad, Señor. Padre Santo, tú abre las puertas para que ellos puedan laborar, para que, Padre Santo, puedan engrandecer tu nombre ahí donde tú los pongas, que de esa manera, Padre Santo, tu nombre sea glorificado. Señor, gracias una vez más te damos por ese tiempo. Damos, Señor, los diezmos y las ofrendas en tus manos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queremos también seguir en ese tiempo con los anuncios de la iglesia, de la marcha de la iglesia, y para ello quisiera, por favor, que pueda tomar atención a lo que nosotros queremos comentarle el día de hoy. En primer lugar, queremos decirle acerca de las noches de conexión. Cada domingo a las 7 de la noche estamos teniendo un tiempo muy especial con la palabra del Señor, en el cual le animamos a que usted pueda invitar a sus familiares, a sus vecinos, para que de esa manera puedan escuchar la palabra del Señor todos los domingos a las 7:30 de la noche, nuestra noche de conexión en el cual estamos tocando un tema muy importante, enfrentando el sufrimiento con Dios, enfrentando el sufrimiento con Dios. Y agradecemos al Señor porque durante todo este mes estamos teniendo
la participación y nos están acompañando nuestros pastores de los anexos. Qué bueno es poder ver a nuestros pastores también, en este caso, predicando la palabra del Señor y siendo de gran bendición para todos nosotros. En segundo lugar, queremos hablar acerca de nuestra noche de clamor. Cada miércoles ya tenemos habituado este tiempo, un tiempo en el cual separamos para la búsqueda del Señor a partir de las 7:30, en el cual entregamos a nuestro Señor nuestras cargas, las cosas que podemos estar pasando, para que el Señor pueda seguir obrando en nuestra vida, hablándonos con su palabra y que de esa manera podamos nosotros saber reaccionar frente a este mundo como creyentes, como cristianos. Que no se olvide, estamos los días miércoles teniendo nuestra noche de clamor. Se está tocando un tema muy especial en el cual se titula Predicando desde el templo y en las casas. Que no se olvide, 7:30 y a la vez también ahí 8:30 estamos pasando a un tiempo en Zoom, en el cual estamos orando específicamente por nuestras necesidades personales. Les animamos a cada uno de ustedes, mis hermanos, a que puedan acompañarnos y participar de estos tiempos de mucha bendición. Seguidamente queremos hablarles acerca de nuestros devocionales que se están dando cada día, de lunes a sábado a las 7 de la mañana. Estamos tocando una serie muy particular y especial para nosotros, el cual se titula Viviendo en la Palabra, tomado del Salmo 119. Estamos estudiando todo el Salmo 119 y vemos cómo el Señor nos bendice con su palabra, nos anima para que de esa manera podamos seguir adelante. Así que no se olviden, mi hermano, mi hermana, los días de lunes a sábado a las 7 de la mañana, viviendo en la palabra, nuestro tiempo de devocional. También comentarle acerca de nuestras mañanas de adoración, como el día de hoy, cada domingo en la mañana, a partir de las 7:45 de la mañana, 9:45 de la mañana y 11:45 de la mañana, tenemos nuestra serie en este mes, Mi legado en el cuerpo de Cristo. Animemos a cada uno de nuestros hermanos a que puedan seguirnos a través de la señal de internet para que de esa manera puedan ser edificados con la palabra del Señor a través de esta serie tan importante en este mes, Mi legado en el cuerpo de Cristo. Tanto usted como yo tenemos que dejar un legado para las futuras generaciones, para nuestras familias, para que de esa manera sigan conociendo al Señor. Hoy hemos tocado un tema muy interesante, mi legado, el legado de valientes. Así que nosotros tenemos que seguir siendo esos hombres, esas mujeres valientes en el Señor para que otros puedan mirar y seguir esa brecha. También queremos hablarle acerca que el día de hoy estamos empezando nuestros cursos de ELIM, del entrenamiento de liderazgo ministerial, la Academia Bíblica. Así que esto se va a dar a partir de las 11:30 de la mañana, los cursos de ELIM. Deseamos que usted pueda contactarse con su pastor de red para que de esa manera vuestro pastor pueda indicarle a qué curso ir y así poder estudiar todos la palabra del Señor. Ahí usted está viendo en pantalla los cursos que se van a estar dando. Arrancan el día de hoy a las 11:30 de la mañana. Pero también para finalizar este tiempo de anuncios, queremos hablarles acerca de nuestro congreso celular. Este congreso tan esperado y tan necesario para nosotros como iglesia, de seguir aprendiendo a ser iglesia a través de las células. Y cuanto más en este tiempo diferente que vivimos y que las células virtuales se han hecho tan fuertes y tan necesarias para la extensión de la palabra de Dios. Para ello, en nuestro congreso celular tendremos como invitados a nuestro pastor, reverendo Fernando Hidalgo, al reverendo Roberto Valdivia y también a nuestro pastor Juan Fortini. Cada uno de ellos estará trayendo la palabra de Dios en las plenarias, pero también no olvidemos que a las 6:30 se estarán dando talleres para que todos nosotros, toda la iglesia, pueda participar. Así que estén atentos al Facebook de la iglesia, como también vuestros pastores estarán mandando los enlaces de Zoom para que usted pueda entrar
a cualquiera de estos temas que aparecen en pantalla. Qué bueno es saber que el Señor nos permite capacitarnos a todos nosotros para ser desafiados en la obra del Señor a través de las células. Así que, mi hermano, mi hermana, separemos este tiempo 26 al 28 de marzo. Agradecemos al Señor por este tiempo de adoración, en el cual hemos escuchado su palabra, nos hemos gozado en su palabra y también podemos alabarle a Él. Así que, antes de terminar, ¿qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por todo este tiempo? Padre Celestial, Dios amado, gracias te damos porque nos permites escuchar tu palabra, Señor, porque nos desafías con ella. Y Padre Santo, tú deseas que seamos hombres, mujeres valientes en ti. Señor, mi Dios, que puedan amar tu palabra. Que Padre Santo, consideren el poder de tu Espíritu Santo. Que seamos hombres probos, Señor, al seguirte, al ser diligentes, Padre Santo. Oramos, Padre mi Dios, para que tú sigas tratando con nuestro corazón y que de esa manera, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, Señor, pueda, Padre Santo, seguir viendo, Señor mi Dios, tu persona en la nuestra. Señor, gracias te damos. Señor mi Dios, que sea una semana al empezar contigo y que de esa manera podamos seguir aprendiendo a descansar en ti. Te alabamos, Señor, en este tiempo y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos al Señor por este tiempo y le cantamos a Él y le alabamos a Él. Cantemos juntos al Señor. Bendito Dios, hay tantas cosas por las cuales reconocerte, pero en esta oportunidad queremos reconocer que solo tú llenas de paz nuestro corazón. Tú eres santo, eres fuerte, y eres digno, de adorar. Yo te sigo, y te escucho, yo te amo, a ti, Señor, yo te adoro y canto, pues tú eres mi Rey y Dios, y por la eternidad te adoraré y humillaré ante ti con gratitud. Yo te adoro y canto, pues tú eres mi Rey y Dios, y por la eternidad te adoraré y humillaré ante ti con gratitud. Príncipe de paz, por ti mi vida viviré. Por ti, bendito Dios, tú eres santo, eres fuerte, y eres digno, de adorar. Yo te sigo, y te escucho, yo te amo, a ti, Señor, yo te adoro y canto, pues tú eres mi Rey y Dios, y por la eternidad te adoraré y humillaré ante ti con gratitud. Yo te adoro y canto, pues tú eres mi Rey y Dios, y por la eternidad te adoraré y humillaré ante ti con gratitud. Príncipe de paz, por ti mi vida viviré.
eternidad te adoraré, me humillaré ante ti con gratitud. Yo te adoro y canto, pues tú eres mi Rey y Dios, y por la eternidad